Bien, ahora vamos a ver el trabajo, una función muy importante, el trabajo de presión, volumen. Bien, Axel, no, si recibe trabajo, C, calor, no, son todas cosas independientes entre sí, ¿sí? No hay ninguna dependencia, que si hay una cosa, hay otra, no, uno tiene que plantear el primer principio y listo, ¿sí? Bien, entonces, vamos con trabajo, presión, volumen. El trabajo, presión, volumen, todo el mundo empieza con esta fórmula. Por ejemplo, supongamos que algo se expande, un pistón o algo se expande contra una presión externa, ¿sí? Se expande un delta V, que es volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Entonces, se puede expandir o se puede contraer, o se puede hacer delta V mayor que cero, hablamos de una expansión. Si delta V es menor a cero, hablamos de una contracción del sistema. ¿Sí? Entonces, esos sistemas son sistemas que se pueden expandir o se pueden contraer contra una presión externa. Y en ese caso, el trabajo realizado es presión externa por esa variación de volumen. Este es trabajo realizado, ¿sí? Obviamente eso es positivo cuando se expande, negativo cuando se contrae. O sea, L es positivo, sigue el signo del cambio de volumen. L es positivo cuando se expande. Y L es negativo cuando se contrae. ¿Sí? Entonces, positivo cuando se expande, negativo cuando se contrae. O sea, realiza trabajo cuando se expande. Cuando algo se expande, yo tengo algo que se está expandiendo, me está realizando, me está entregando trabajo, ¿sí? Realiza trabajo. Y yo para entregarle trabajo lo contraigo, ¿sí? Yo contraigo algo y le entrego trabajo. Cuando algo se expande, realiza trabajo y entrega energía. ¿Sí? Entonces, algo se expandirá, va a estar entregando energía a los alrededores o a otra cosa. Bien, entonces, pero esta es solo para procesos irreversibles. Esto es para procesos irreversibles. Prácticamente nunca la van a usar. A veces sí, pero les tienen que hablar de presión externa y les tienen que decir una expansión espontánea, cosas. Así después lo vamos a ir aclarando en otros problemas cuando realmente van a tener que usar esa fórmula, que es casi nunca. Entonces, no vamos a perder más el tiempo con esto, solamente para... Pero sí es importante esta parte. Esta parte sí es muy importante. ¿Sí? Cuando hay una expansión, que el delta V es mayor a cero, bueno, cuando el delta V es mayor a cero se llama expansión, cuando el delta V es menor a cero se llama contracción. Cuando ocurre esa expansión, entonces realiza trabajo. Cuando ocurre una contracción, recibe trabajo. Eso sí es importante en todos los casos que vamos a ver. Esta fórmula no la vamos a usar casi nunca. Vamos a usar otras, son un montón. Bien. Aclaren eso, esto no lo uso casi nunca. Vamos a ver ahora las que sí vamos a usar.
casi siempre. ¿Y cuándo hay que usar? Pues son un montón, pero hay que saber cuándo. Entonces, voy a listarlas. Esto va a usarse para, vamos a ver, el trabajo en procesos cuasi estáticos de un gas hidráulico. Procesos cuasi estáticos. ¿Qué es un proceso cuasi estático? Que es casi estático, o sea que la palabra cuasi es en realidad casi. Para no ponerle casi estático, le ponen cuasi estático, le agregan una U ahí media rara, no sé por qué. Pero básicamente es un proceso que es casi estático, o sea que es tan lento que parece que no se moviera. Van a haber varios sinónimos de cuasi estático. Infinitamente lento. Infinitamente lento. Otro sinónimo es reversible. Otro sinónimo o cualquier cosa que indique una lentitud infinita, cambio infinitesimal, mediante cambio infinitesimal de sus condiciones, infinitesimal de sus condiciones. ¿Sí? Proceso infinitamente lento, cambio infinitesimal de sus condiciones, le voy agregando arenita de a una, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sinónimos son de cuasi estáticos. Pero ahora vamos a ver qué tan lento es un proceso cuasi estático, porque en realidad todo esto se usa para modelar máquinas térmicas, o sea, para modelar una máquina. Una máquina que ustedes conocen bien es el automóvil, y el automóvil funciona con un pistón que se va, entra aire, explota, se expande, etc. Y lo hace unas 1500, 2000 veces por minuto, ¿sí? Esa expansión y contracción que hace el pistón del motor ocurre entre 1500, 2000, 3000 veces en algunos casos, si van por la ruta. Bueno, eso es un proceso infinitamente lento. ¿Sí? Se considera eso un proceso infinitamente lento. O sea, no hace falta ponerle la arenita de a una, no. ¿Por qué es infinitamente lento? Y porque sí. Entonces, el enunciado les va a decir que es infinitamente lento, el enunciado les va a decir que reversible, no tienen por qué pensar, eso era infinitamente lento. No. Lo va a aclarar el mismo enunciado. ¿Qué sería lo opuesto? ¿Qué sería lo opuesto a infinitamente lento, reversible? Ahora, porque también tiene antónimos, tiene sus sinónimos y tiene sus antónimos. El antónimo más conocido de esto es los antónimos, ¿no? De esto de cuasi estático, y en este caso no sería cuasi estático, sería irreversible. ¿Sí? Entonces son los antónimos de cuasi estático. Irreversible, espontáneo, instantáneo, dejado libre, dejado en libertad. Se sueltan las trabas y evoluciona espontáneamente. Todos esos son antónimos de este cuasi estático. ¿Sí? Entonces, cuasi estático, y esto lo explico porque aparece, todas estas cosas en los enunciados son los que más problemas te va a generar. Entonces, ustedes ven infinitamente lento, reversible,
cambios infinitesimales, sus condiciones, lento, 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 lentísimo, va de a poquito, etcétera, etcétera, ya lo meten en cuantitativo. Cuantitativo. B, irreversible, espontáneo, instantáneo, se lo deja en libertad, se sueltan las trabas, de todo eso, y todo lo que condiciona espontáneamente una explosión así, no es cuantitativo, es espontáneo, instantáneo, irreversible. Así. O sea, irreversible va a ser este, irreversible. Y cuasi-estático va a ser reversible. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es crucial. Entonces, lo que ahora vamos a ver son las fórmulas para esta manera. Procesos cuasi-estáticos de un gas ideal, pero los reversibles, los cuasi-estáticos. Y después vamos a ver qué pasa con los irreversibles. Bien, entonces empezamos. Bien. Entonces, vamos con el proceso isobárico. Es a presión constante. Vamos a dibujar también lo que se llama esa en el diagrama de presión y volumen. Si el diagrama de presión y volumen tiene, son los ejes coordenados, donde está el volumen del sistema va a estar en el eje horizontal y la presión del sistema va a estar en el eje vertical. Entonces, ese trabajo, presión-volumen, puede ser hacer a presión constante, o sea, que hacer horizontal la recta, y puede ser de expansión o de contracción, no importa, siempre va a ser de la misma forma, sea expansión o contracción. Vamos a poner una expansión como indicando que va para un lado, va a haber un volumen inicial y un volumen final. Y acá el trabajo va a ser la presión por el volumen final menos el volumen inicial. ¿Sí? Entonces, proceso isobárico, se llama isobárico, esa presión constante, el gráfico presión-volumen es una recta horizontal, y la fórmula es presión por volumen final menos volumen inicial. Eso lo tienen que tener anotado. Y eso tiene que estar todo en una hoja. Y no se tiene que resolver ningún problema de primer principio sin tener esa hoja de anotación al lado. Si no tienen una hoja de anotación al lado de las fórmulas, no sale absolutamente ningún problema. Ni uno, ni los de la guía sobre. Bien. Entonces, ahora vamos con otro proceso. Esta presión constante y, por supuesto, va a haber un proceso a volumen. Que se llama, y ahora voy a poner entre paréntesis, isocórico. Volumen constante se llama isocórico. Vamos con presión y volumen. Y obviamente el proceso isocórico va a tener la otra era una recta horizontal, esta va a ser una recta vertical. Así. Mismo volumen inicial y final, lo que va a cambiar es la presión. Presión inicial, presión final, ¿sí? Y el trabajo acá en este caso va a ser 0. Isocórico, 0.
Bien, entonces tenemos presión constante, volumen constante, y vamos a ver ahora, el de temperatura constante. Y ahora proceso isotérmico a temperatura constante. Bien, entonces, el proceso isotérmico, que es a temperatura constante, acá van a intervenir dos fórmulas, pero hay que saber lo siguiente. Solo sirve para gas ideal. ¿Sí? Ahora después vamos a hablar de esa formulita del gas ideal, pero ya más o menos todos la conocen un poco. ¿Sí? Pero esto solo sirve para gas ideal. Después, porque también vamos a ver gases reales. Entonces, esto solo sirve para gas ideal, o sea, tienen que estar atentos. Y vamos a hablar un poco de esta fórmula de gas ideal. Fórmula que es el proceso isotérmico para gas. Entonces, vamos a hablar del diagrama presión-volumen. Las isotermas, que se llaman isotermas de gas ideal, son unas curvitas así muy lindas. Tipo, ¿se acuerdan de la función matemática fx igual 1 sobre x? Que era la que se llamaba la homográfica. Bien. Muy parecido, es una homográfica en realidad, o sea, una familia de homográficas que son así. Es algo así. ¿Sí? Es como el gráfico de 1 sobre x, parecido al gráfico de 1 sobre x. Es decir, tiene dos asíntotas. Entonces, esta curva la van a ver siempre dibujada de esta forma. Esto que está acá se llama isoterma de gas ideal. Isoterma del gas ideal. Y une puntos, las isotermas conectan todos los puntos que están a la misma temperatura. O sea, para un gas ideal, todos los puntos, estos que están acá en la isoterma, van a estar todos a la misma temperatura. Si yo cambio las condiciones, por ejemplo, se contrae, entonces la presión va a aumentar, etcétera, para que la temperatura permanezca constante. Bien, esa isoterma se cumple con la ecuación de la isoterma. Entonces, ley de Boyle. Pero vamos a hablar del proceso. Supongamos que tenemos que ir por esta isoterma desde una presión inicial, una presión final. Acá tenemos un volumen inicial y acá tenemos un volumen final. Y todo el proceso ocurre a una temperatura constante, o sea que el gas va a ir siempre por acá. Van a ser siempre esas condiciones. El gas. Se van a cumplir acá dos ecuaciones. Primero que va a haber una relación entre este punto, entre estas dos coordenadas, presión y volumen inicial, y entre estas dos coordenadas. La relación de estas dos coordenadas es muy importante. Se llama ley de Boyle. Y me dice que el producto de presión por volumen es constante.
sea, la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Entonces, cuando dos puntos están en esa temperatura, se cumple esta ecuación de la ley de Boyle. Esa es súper importante. La otra súper importante es que, bueno, la del trabajo, obviamente, que lo estamos viendo. L es P por B, logaritmo natural de B final sobre B inicial. ¿Qué P por B? Cualquiera de los dos. Inicial o el final. ¿Ve? ¿Qué P por B? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pero cuál de los dos? Cualquiera. Cualquiera de los dos. Inicial o final. Son iguales. Entonces poné cualquiera. Haces el producto P por B y después lo multiplicás por el logaritmo natural de volumen final menos volumen dividido volumen inicial. Todo esto vamos a hacer ejemplos, no se preocupen, ahora estoy presentando para que ustedes tengan las fórmulas, pero vamos a hacer un montón de ejemplos. O sea, esto es para que tengan las fórmulas enormes. Bien, entonces esto es para los distintos tres procesos. Ahora vamos con otro, un cuarto proceso. Yo le llamo proceso lineal. Por eso le pongo entre comillas. Pero usted lo tiene que identificar en el gráfico. ¿Sí? Entonces, ustedes ven el gráfico y dicen, ah, este es el proceso lineal de que hablan. ¿Sí? Porque no le van a decir proceso lineal en el enunciado. Este lineal no aparece en el enunciado. Va a aparecer el gráfico de ese proceso lineal y ustedes tienen que identificarlo como proceso lineal y después aplicar las fórmulas que vamos a ver. ¿Cómo identifico a un proceso lineal? Porque es una línea recta. Entonces voy a tener presión, volumen y vamos a suponer que el proceso lineal es así. Va desde presión inicial, volumen inicial, a presión final, volumen final. No es una isoterma, porque la isoterma es así, es curvadita. ¿Sí? Entonces, no se dejen engañar. No es una isoterma. Eso es lo más importante, es una de las cosas muy importantes para saber. No es una isoterma, entonces no vale lo de isoterma. Entonces, el proceso lineal va a tener su fórmula de trabajo. Y no tiene ninguna relación, esto es arbitrario, no es como la isoterma que sí estaban relacionados estos puntos con estos dos. Acá no, acá puede estar de cualquier forma bajando, subiendo, etc. ¿Sí? La fórmula de trabajo para el proceso lineal es el promedio de las dos presiones, presión inicial más presión final dividido 2, ¿sí? Es como toma una presión promedio y lo multiplica por el volumen final menos el volumen inicial, por la diferencia entre volumen final y volumen inicial. ¿Sí? Ese es el proceso lineal para un gas cualquiera. Y acá, eso sirve para cualquier gas. O sea, cuando solamente sirve para gas ideal, les voy a aclarar que esto es solo gas ideal. Esto tienen que tener en cuenta. Bien, procesos lineales para cualquier gas ideal o real. Va lo mismo. Bien, entonces, ahora vamos con otra cosa, otro proceso. En realidad, procesos cíclicos. Vamos a hablar de ciclos. Cuando tengo algo cíclico y
Entonces acá, en este caso, el diagrama presión-volumen, voy a tener un ciclo que va a ser, puede ser un ciclo, no siempre son redondos, puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, puede tener cualquier figura que le van a poder calcular, ¿no? Esto para indicar nada más la orientación. Esto tiene un área y van a haber algunos que tienen esa orientación y van a haber algunos que tienen esta orientación en el diagrama presión-volumen. Así. Bien, entonces, acá L, si es antihorario, L es menos el área, y cuando es horario, sentido horario, igual de las agujas del reloj, L va a ser más el área. ¿Sí? Entonces ahí el trabajo es positivo cuando es horario, negativo cuando es antihorario. Bien, y estas son todas las fórmulas para trabajo cuasi estático de un gas en general, ¿sí? Puede ser ideal o real.